Bienvenidos a un capítulo más de nuestro podcast. Nos da mucho gusto que nos acompañen. Hoy me encuentro con Marco Murillo y tenemos el privilegio de compartir este tiempo juntos hablando sobre cómo estar siempre enfocados en la Gran Comisión. Llegamos al final de nuestra serie El 10%. Y Marco, pues cuéntanos cómo te sentiste con esta predicación. Vienes llegando de un viaje misionero y te toca hablar justamente de concentrarnos en la Gran Comisión. Sí, Hugo, la verdad que ha sido, en primer lugar, la serie ha sido buena. O sea, yo quizá he aprendido demasiado, ¿verdad? Siempre que predica o el que enseña aprende más. Toda la serie para mí ha sido un buen desafío. Hemos aprendido bastante. Hay buenos comentarios de parte de la iglesia, algunas dudas que han surgido y que Dios mediante tendremos la oportunidad de aclarar. Pero claro, este sermón que se llama Concéntrate en la Gran Comisión viene después de nosotros haber ido a un viaje misionero. Un viaje misionero no a cualquier lugar. Fuimos a esos países donde no hay iglesias, donde no hay un movimiento evangélico fuerte, o más bien es el 0.01% de creyentes. Entonces lo que vimos, lo que pudimos aprender de allá, pues también le puso gasolina a este sermón, que claro, en 35 minutos no se puede cubrir todo lo que uno quisiera, ¿no? Pero claro, el tema es concéntrate en la Gran Comisión, con el objetivo de que las ofrendas puedan darle fuego a la misión, ¿no?, que tenemos. Pero ¿cómo hacemos esta conexión entre lo que estamos dando, la generosidad, porque nosotros damos de lo que Dios nos ha dado, pero y Dios es el que ha establecido la Gran Comisión. Él es el que nos puso el desafío. Entonces, ¿cómo conectamos esta generosidad que como cristianos, como hijos de Dios debemos reflejar, y la gran necesidad de la Gran Comisión? Excelente, porque Dios es el dueño de todo. Nosotros solo administramos. Y hemos hablado de que el diezmo es adoración. ¿A quién? A Dios. Entonces, el gran mandamiento, ¿no? Ama al Señor tu Dios con todo tu ser. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y después viene la Gran Comisión. Entonces, la Gran Comisión no nos tenemos que olvidar que es la obediencia al mandato de Dios, y la obediencia es adoración. Jesús mismo, en Juan, me parece, está diciendo lo siguiente en su oración en el huerto de Getsemaní. Está diciendo lo siguiente: Padre, yo te he glorificado. ¿Cómo? Haciendo la obra que me mandaste a hacer. O sea, a veces pensamos que glorificar a Dios solo es cantar o solamente... No, hacer lo que Él nos pidió hacer, es decir, obediencia, es igual a adoración. Entonces, ¿cómo conectamos? Dios es el dueño de todo, Dios nos da para administrar. La administración puede ser buena o puede ser mala. Y la administración mala viene con consecuencias, viene con una llamada de atención. La administración buena viene con recompensas, pero sobre todo, buen siervo y fiel. Uh-huh. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Es decir, cuando administramos bien, estamos glorificando a Dios. Pero, y la conexión que viene con la Gran Comisión es parte del mandato, ¿verdad? Ir y hacer discípulos. ¿Cómo? Enseñándoles que guarden todas las cosas que dice Jesucristo que yo les he mandado. Aquí yo estoy con vosotros todos los días. Entonces ahí entra la conexión. Hugo, es importante entender que 1/3 de la población mundial todavía permanecen como no alcanzados. Y aquí déjame hablar rápidamente ¿por qué se consideran no alcanzados? No alcanzados son aquellos grupos étnicos donde la presencia evangélica, donde no hay iglesias fuertes. Se han colocado algunos números. Se dice que menos del 2% de la población mundial son creyentes. Menos del 2% de la población mundial. Es decir, cuando ya la población de un grupo étnico ya alcanzó el 2% o el 3%, se dice misionológicamente que ya ese grupo tiene una iglesia fuerte que los puede alcanzar con el evangelio. Cuando hay menos del 2% de evangélicos o de creyentes en ese grupo étnico, no tienen la fuerza,
todavía para alcanzar a su propia gente. ¿Ves? Yo sé que es mucho para explicar acerca de esto, pero 1/3 de la población mundial permanece no alcanzada. Quiere decir, hay regiones, hay grupos donde todavía necesitamos enviar misioneros. Misioneros que inviertan su vida como lo hacía Pablo. Pablo se dedicó completamente a la obra apostólica misionera, de ir a predicar el evangelio donde nadie más lo había hecho, donde no había iglesias. Y una vez que llegaba, plantaba la iglesia, la establecía, levantaba líderes, ¿y qué hacía? Al siguiente. Entonces, el trabajo misionero en los lugares no alcanzados es bien importante y es donde más recursos se necesitan. Déjame darte otra estadística. Se dice que de cada $1 que se da en los Estados Unidos, solamente 1 centavo llega a los no alcanzados. Wow. Y 9 centavos llegan, o sea que se dan a la ofrenda misionera, llegan a lugares, países y regiones donde ya hay una iglesia. Te voy a poner un ejemplo, y solo porque soy mexicano. Pensamos que a veces ir a hacer misiones es ir a México, donde ya hay una iglesia, y vengo a servir y dar, y está bien. Pero no se nos debe olvidar que la gran necesidad está con los no alcanzados, a donde solamente llega 1 centavo de cada $1. ¿Qué tal? Híjole, ahora que estabas comentando sobre Pablo y el esfuerzo misionero que él hacía, recuerdo también que en la clase que tuvimos el domingo, vimos el ejemplo de los filipenses, que está muy conectado con dar y recibir. Y cuando Pablo estaba haciendo este esfuerzo misionero, esta respuesta de ser obediente, de no ser desobediente al llamado celestial que él tenía de ir a estos lugares no alcanzados, porque ese era el corazón de Pablo, ¿no? Él tenía en su mente ir a un lugar y el Espíritu Santo, según leemos en Hechos, le dice que necesita ir a Macedonia. Ve a un varón macedonio que les está pidiendo ayuda. Él decide cambiar su plan. Bueno, no decide, pero obedece a este cambio de planes que vino de parte de Dios. Y una de esas iglesias o de esos lugares que Pablo alcanzó fueron a los filipenses. Y leíamos que, y déjame leer este versículo, dice en el versículo 15 de Filipenses 4, ustedes mismos también saben, filipenses, que al comienzo de la predicación del evangelio, después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino solamente ustedes. Porque a una Tesalónica enviaron dádivas más de una vez para mis necesidades. ¿De qué manera esta es una llamada de atención para nosotros que estamos en la iglesia del siglo XX, que vemos esta necesidad? Pablo la vio, el Espíritu Santo lo llevó a un lugar donde había una pobreza absoluta, que ya nos había tocado ver la semana anterior, que las iglesias de Macedonia pasaban por una situación muy complicada económicamente, y aún así estamos viendo que estas iglesias que fueron bendecidas con el evangelio, ahora eran las que querían participar en este privilegio de dar y de recibir. ¿Qué implicaciones tiene eso para nosotros como iglesia hoy? Muchísimas. Es decir, Pablo está agradeciéndoles porque ellos renovaron su compromiso. Es decir, Pablo estaba haciendo la obra. Y lo discutíamos el domingo, ¿no? En la clase. ¿Le dieran dinero o no? Pablo al final del día era como podríamos llamar hoy en día muchos pastores y misioneros, bivocacional. Sabemos que él hacía tiendas, sabemos que él hacía algunas cosas para sostenerse, pero qué importante es que un obrero haciendo este trabajo esté completamente involucrado y concentrado en predicar el evangelio. Entonces, las implicaciones de hoy en día es el obrero que estamos enviando al campo misionero donde no hay iglesias, a un lugar no alcanzado. ¿Por qué no está alcanzado? O sea, es que no es que no haya gente que quiera alcanzarlos, es que son lugares difíciles, lugares donde se tiene que aprender un idioma. Por ejemplo, en este país en que estuvimos, tenía que aprender árabe. Y no el árabe clásico, sino un árabe específico. Para poder hacer eso, el árabe es uno de los 3 idiomas más grandes, más difíciles para aprender. Entonces tienen que ir allá, aprender el idioma. O sea, tienen que invertir por lo menos 3 años, 4 años, para poder hablar a las personas en el idioma de su corazón. Cuando una iglesia está mandando un misionero,
en el caso de Pablo, por ejemplo, había que sostenerles. Había que dejar que el misionero, que el obrero, que es digno de su salario, pudiera estar completamente concentrado en la tarea. No hay nada de malo en ser bivocacional, Hugo. Yo he sido bivocacional en el ministerio casi todo el tiempo. Pero yo sirvo en Estados Unidos, he servido en México, he servido en Argentina. Es decir, lugares donde se requiere que el misionero esté completamente concentrado en su tarea, es responsabilidad de la iglesia. Como Pablo lo dice, me alegro que hayan recuperado su cuidado que tenían en mí. No que no querían hacerlo, pero no lo habían hecho. Las intenciones son buenas, pero no son suficientes. ¿Verdad? O sea, es decir, hay que mandar dinero, porque a veces estamos diciendo, la ofrenda, bueno, ofrendo mi tiempo, ofrendo mis talentos. Sí, buenísimo, pero no te olvides del dinero. Dinero es importante, y especialmente cuando se trata de misiones, el obrero allá tiene que mantener a su familia y estar completamente cubierto para que su mente, su fuerza, su tiempo esté realmente concentrado en compartir el Evangelio. Ahora, ¿cómo nosotros como bautistas, como una iglesia bautista, estamos comprometidos con esta obra misionera? ¿Tenemos alguna forma de participar, de colaborar con estos esfuerzos? ¿Cómo podemos conectar con alguna organización que esté preparando, cuidando, enviando a estos misioneros a estos lugares? Mira, sí, la verdad es que hay muchas organizaciones y muy buenas. Si estamos hablando de los no alcanzados, ¿verdad? Ojo, no quiero decir que que hay que dejar de ir a México, o que hay que dejar de ir a Latinoamérica, claro, o lugares así. No, hay que seguir yendo, pero con el objetivo quizá, si me preguntas, con el objetivo de entrenar a sus líderes, y no necesariamente de ir y hacer la obra de cada evangelio, más bien entrenar a la iglesia para que lo haga mejor, ¿no? Que quizás sería ese el enfoque. Pero cuando estamos hablando de estos grupos no alcanzados, hay muchas organizaciones que se especializan en eso, porque van a ser obviamente lugares donde el Islam, que es una religión muy complicada y importante de entender bien, es la que predomina, y donde usualmente son grupos cerrados al acceso a misioneros, ¿no? O a obreros. Donde algunas religiones tribales, ¿no? En India, por ejemplo, es muy complicado su sistema religioso, etc. Entonces, hay organizaciones que se especializan en eso. Pero nosotros como bautistas del sur, mira, yo, si me preguntas por qué soy bautista, te voy a decir por varias razones doctrinales, pero sobre todo por el trabajo misionero que los bautistas del sur hacemos. Por más de 178 años, como bautistas del sur, hemos estado enviando misioneros completamente apoyados. Una mujer que inició parte de esta concientización se llamaba Lori Moon. Es una mujer que fue a China. Y estando allá en el campo misionero, después de ver la necesidad y todo, escribía cartas a las iglesias acá diciendo, manden más misioneros, manden más dinero. Y entonces cuando se empezaron a mandar más misioneros y más dinero, la Junta de Misiones se dio cuenta que había mucho por hacer. Entonces, desde hace 178 años, el International Mission Board, que es nuestra organización misionera afuera del país, está enviando familias que se especializan en el idioma, que se especializan en la religión y que están dando sus vidas para predicar el Evangelio, especialmente en lugares no alcanzados. Actualmente existen 3,526 familias en el campo misionero del IMB, donde el 90% de esas familias está con los no alcanzados. En este país en que estuvimos por 7 días, conocimos en ese lugar al menos 5 familias en esa ciudad. Tuvimos la oportunidad de ir a otra ciudad, donde hay 2 familias más, con algunos solteros trabajando. Es decir, el trabajo es mucho. O sea, son 5 familias, 2 familias, 3 familias, en lugares donde hay 3 o 4 millones de personas, es nada. Y donde están arriesgando sus vidas, porque no tienen la libertad de hablar o de predicar el evangelio como lo tenemos aquí, que aún nosotros la tenemos y a veces no lo hacemos. Y ellos, sí, con más restricciones, están dispuestos a hacerlo.
¿Tuviste algo que nos quieras compartir como de este tipo de experiencia? ¿Sí tuvieron que tener cuidado sobre dónde compartir el evangelio? ¿Era fácil establecer una comunicación con alguien que vieran en la calle? ¿Qué tan difícil fue cumplir con esta misión de compartir el evangelio? Claro. Mira, fue fácil. Te digo fácil desde este punto de vista, ¿ok? Porque el equipo allá nos entrenó. Nos entrenó y nos dijeron, miren, somos cristianos. No vamos a negarlo y no nos vamos a esconder. No, tenemos que predicar el evangelio de forma completa, ¿ok? Entonces, nos entrenaron y para hacer la respuesta muy corta, no tuvimos circunstancias difíciles. Predicamos el evangelio, estoy pensando en inglés, with boldness, ¿no? Con entereza, o sea, con coraje, con valentía. Con valentía. ¿Por qué? Porque en ocasiones uno no quiere interrumpir a la gente, uno piensa que la amistad es importante. No, el evangelio tiene que ser bien frontal y bien claro. Claro, utilizando puntos de conexión desde su religión y cultura. Pero no tuvimos, al contrario, pudimos predicar el evangelio, donde algunas respuestas que nos dieron fue, nunca había escuchado esto. Eso es no alcanzado. Nunca había escuchado esto. Hugo, donde no habían escuchado la historia de Jesucristo, donde no sabían que Jesucristo, y no el Jesús que ellos conocen en el Corán, el Jesucristo bíblico, el que dio su vida, que murió y resucitó, no lo habían escuchado. No sabían que Él brinda paz y seguridad de salvación y seguridad de reconciliación con Dios. Su religión no la da. Su profeta incluso murió y diciendo, yo no sé si voy a estar con Dios o no. En fin, creo que lo que pudimos hacer fue muy poco comparado con lo que los obreros allá hacen. Así que el trabajo es mucho más. Tenemos que seguir enviando, Hugo, tenemos que seguir enviando recursos. Y yo les decía a la iglesia, tienes que ir, tienes la oportunidad de ir, no pierdas una oportunidad. Que tus pies toquen el suelo, que lo veas de primera mano, para que realmente tu vida pueda tener el enfoque necesario. Yo veo muchos creyentes que están perdiendo el tiempo en cosas que son importantes, pero que no son prioritarias. Entonces, ir a un campo, a un viaje como estos, realmente debe hacer que la pasión salga. Entonces, Lori Moon es una ofrenda que como bautistas levantamos al final de año, donde el 100% de lo recaudado se va para el campo misionero. Así que esa es una buena oportunidad para nosotros como bautistas del sur, realmente para todos, porque todos pueden colaborar. Después de todas estas semanas que hemos estado hablando sobre el 10%, preguntándonos si es realmente lo mínimo que podríamos dar o lo máximo, nos dimos cuenta que es solamente un punto de inicio. La semana pasada en la predicación lo decía, qué bueno que ya no estamos bajo la ley, porque eso quiere decir que podemos dar más. Ya no estamos atados a solamente dar el 10%. Entonces creo que este es un gran llamado para nosotros como iglesia, es un desafío para que entendamos que la generosidad o esta abundancia que Dios nos está dando en nuestras vidas no solamente es para que tengamos un lugar cómodo donde reunirnos, pero también para que se siga extendiendo el evangelio. Nuestras ofrendas son parte de este esfuerzo misionero. ¿Qué está haciendo Heights? ¿Es solamente la ofrenda de Lori Moon o las ofrendas que estamos entregando en la administración de Heights están llegando también a estos misioneros? Claro, lo que hace Heights, como saben, tenemos misiones y como misiones estamos involucrados directamente en plantación de iglesias aquí en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos. Tenemos nuestros asociados en la misión que están en diferentes puntos del mundo y siempre estamos buscando estas nuevas conexiones también, de forma estratégica y específica. No es como que tenemos todo el dinero del mundo y lo repartimos a donde sea, ¿no? Queremos saber qué están haciendo los misioneros allá, cuál es el impacto que están logrando y de esa manera nuestro comité de misiones, que son personas de la iglesia, no staff, no del personal, deciden
qué nuevas iniciativas vamos a estar apoyando. Pero ya el 2% que se va al programa cooperativo, de ahí el programa cooperativo distribuye al IMB, al North American Mission Board, a nuestros seminarios, a Send Relief y toda nuestra organización, que ellos pueden disponer de estos fondos. Pero además de eso, como iglesia, podemos dar esta ofrenda a Lori Moon y tenemos la libertad, Hugo, como creyentes, de apoyar cualquier otra organización que el Señor nos ponga adelante, ¿verdad? Porque no queremos ser exclusivistas. No solamente Southern Baptist. No, realmente donde el Señor te ponga a tu corazón. Nosotros como familia apoyamos un par de organizaciones que no son bautistas del sur. ¿Por qué? Porque conocemos a las personas o porque el Señor realmente nos puso una oportunidad. Creo que el 10% ni siquiera se debería mencionar. Debemos dar mucho más en adoración a Dios, sin olvidarnos de la tarea misionera que todavía está pendiente. Uh-huh. ¿Cómo termina la palabra de Dios? En una visión donde personas de toda lengua, tribu, nación, están adorando al Cordero. ¿Cuántas de esas personas, Hugo, van a estar ahí por causa tuya? Porque tú les predicaste el Evangelio. O porque tú enviaste fondos para que un misionero pudiera hacer lo que tú y yo no podemos hacer. ¿Cuánto va a ser el impacto de nuestras ofrendas en la eternidad? Esa es la exhortación que nos hizo Jesucristo, ¿no? No hagan tesoros aquí en la tierra. Aquí se van a destruir, se van a desperdiciar. Hagan tesoros en el cielo. Entonces, ¿qué mensaje le mandarías a The Heights ahora que estamos concluyendo esta, no digamos, formación acerca de la mayordomía? Esta serie solamente como un inicio. Hay más cosas que la Biblia dice sobre la responsabilidad que tenemos de administrar bien nuestros recursos. Dios es el dueño de todo, por supuesto. Pero, ¿cuáles serían las últimas palabras que le darías a Heights para cerrar este ciclo de predicaciones y de clases acerca de la mayordomía bíblica? Yo creo que estamos comenzando. Yo creo que esto es solo el inicio de algo más grande que puede pasar. No enseñamos o predicamos como si ya lo supiéramos todo. Seguimos aprendiendo y seguimos entendiendo. Háganos sus preguntas, ¿no? Las cosas que no están claras, las cosas que les gustaría que respondamos. Quizá podemos hacer un día un live donde contestemos sus preguntas. Pero no, estamos iniciando, iglesia. Estamos iniciando en nuestro entendimiento, quizá de la ofrenda, de los recursos, nuestro entendimiento de cómo adorar mejor a Dios, y en nuestros primeros viajes misioneros. O sea, en 3 años hemos salido 3 veces, ¿no? La primera vez que salimos a los no alcanzados. Pero creo que hay una linda plataforma para que cada uno de nosotros, los que podamos hacerlo, salgamos. Por favor, no te pierdas la oportunidad de ir a un viaje misionero. Hasta ahora la iglesia nos ha podido ayudar con el 50%. O sea, ¿quién hace eso? Una iglesia comprometida. Pero haz un esfuerzo. No puedes, se entiende. Ora, envía tu dinero y no te olvides, concéntrate en la gran comisión. Que al final del día, Hugo, es para lo cual la iglesia está aquí. De lo contrario, ya estaríamos en el cielo, sí, adorando al Señor, claro, siendo perfectos. Pero aquí estamos como luz y sal del mundo. Hay que cumplir esa tarea, amén. Si me permites, vamos a concluir este podcast leyendo los últimos versículos de Filipenses, cuando Pablo está hablando sobre estas dádivas que daba la iglesia de Filipenses al sostenimiento de esta obra misionera. Y también para que nos quede para nosotros, Pablo describe estas ofrendas como fragante aroma, como sacrificio aceptable, agradable a Dios. Y confiando que Dios proveerá para nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Así que a nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muchas gracias por haber estado en este podcast con nosotros. Que Dios les bendiga.